Hola a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con este curso de cómo pensar y diseñar un protocolo de investigación. Mi nombre es Diego Caruso, de formación soy médico especialista en medicina interna. He realizado un máster en investigación clínica y hace muchos años he ayudado a profesionales de la salud a desarrollar sus propias ideas y sus estudios de investigación. Bueno, vamos a ver cómo es la ruta de este curso, que va a constar de 4 encuentros. Primero vamos a ver la pregunta de investigación y su justificación, que es la introducción. Después vamos a ver el diseño del estudio, la población, los criterios de elegibilidad y el muestreo. Vamos a posteriormente ver cómo definir las variables, el tamaño muestral y el análisis estadístico. Y finalmente vamos a ver cómo hacer los formularios de recolección de datos y vamos a ver algunas cuestiones sobre buenas prácticas clínicas, ética y el consentimiento informado. Bueno, esta es nuestra primera parte, cómo pensar y diseñar un protocolo de investigación, la pregunta de investigación y justificando la introducción. Vamos a pasar por cuáles son los componentes de un estudio, vamos a ir a la pregunta, diseños básicos en investigación, vamos a trabajar en el título y en la introducción. Bien, los componentes de un estudio de investigación es un plan que uno tiene que seguir para llegar a un objetivo que es contestar la pregunta de investigación. Entonces la pregunta de investigación es lo primero que uno trata de definir. Después justifica la pregunta a través de el background o importancia del problema, o lo que sería la introducción. Después deja claro cuáles son los objetivos del estudio. Ve la mejor manera de contestar esa pregunta a través de un diseño que le permita ser costo efectivo en poder lograr ese objetivo. Después definimos quiénes van a participar y dónde van a participar. Eso va a ser la población y el ámbito. Vamos a definir los criterios de selección, los criterios de inclusión, de exclusión y la forma de muestreo. Posteriormente, vamos a definir qué cosas se van a medir y cómo las vamos a medir, las variables, el outcome, o la variable de resultado y sus confundidores. Después vamos a pensar cómo analizar todos esos datos que hemos recolectado, para eso tenemos el plan de análisis, y pensar cuántos participantes tenemos que incorporar para que nuestro estudio tenga el peso suficiente para demostrar la hipótesis. Después vamos a justificar algunos asuntos éticos y cómo vamos a hacer el control de calidad de los datos. Después vamos a explicar cómo nosotros tenemos los medios para realizar el estudio, es decir, los recursos humanos y materiales. Vamos a explicar cómo es la dinámica del estudio, y finalmente, cuando se recolecten los datos, tendremos nuestros resultados. Pero los resultados no son parte del plan del protocolo. Bueno, ¿de dónde vienen las ideas para la pregunta de investigación? De los problemas de la práctica clínica. Muchas veces nosotros estamos viendo pacientes y se genera una pregunta y otra vez el mismo problema, la misma pregunta, entonces uno dice, bueno, ¿cómo resolvemos esto? También del conocimiento en el campo de estudio, alguien es especialista en una cosa muy específica y se da cuenta que hay una pregunta que no está contestada, de conferencias donde alguien expone y nos interesamos por un tema en particular y realizamos una asociación entre esa idea y una cosa que nos pasó a nosotros, de hablar con expositores en conferencias.
al salir nuevas tecnologías, nos damos cuenta que sería interesante hacer un estudio para ver qué pasa con la medición, por ejemplo, de este nuevo marcador de inflamación en determinada enfermedad, a ver si entonces cuando el marcador está alto, a los que tienen la enfermedad les va peor o no. También hay listas de prioridades en la Organización Mundial de la Salud, de las líneas prioritarias. Estas listas también aparecen, por ejemplo, cuando uno se presenta a un subsidio o una beca, y después de la creatividad y la imaginación de cada uno. Este tema es muchas veces el origen desde la práctica clínica, desde lo que nos pasa. Nosotros, por ejemplo, primero vemos un paciente en el consultorio, ocurre que nos hacemos una pregunta, tratamos de contestar esa pregunta buscando evidencia, leyendo artículos, papers, guías, y después esa información la intentamos aplicar teniendo en cuenta los valores del paciente e integrarlo con nuestra propia expertise. Pero muchas veces no aparece la información que nosotros estamos buscando, es decir, hay un vacío de información. Bueno, esa es una oportunidad para decir, acá hay una pregunta que hay que contestar. Bien, la pregunta de investigación es la semilla del que nacen el resto de las características, ¿no? La pregunta germina, de ahí nace el diseño, de ahí se definen las variables, de ahí se define el tipo de análisis, y la pregunta de investigación es el punto de equilibrio entre todas las partes del estudio. Es decir, si la pregunta está mal, todo es posible que se derrumbe. Si no está clara y el diseño no está bien pensado en relación a la pregunta, entonces después las conclusiones que se sacan de ahí son poco claras y el trabajo finalmente no resulta interesante, no se puede publicar y todo el esfuerzo termina siendo en vano. Bien, nosotros tenemos nuestra pregunta para el cual definimos un diseño para contestarla, que es el plan de estudio, donde van a estar todos los métodos, los criterios de inclusión, de exclusión, el ámbito, cómo lo vamos a analizar, etc. Implementamos eso, reclutamos los pacientes y tenemos nuestros hallazgos en el estudio. De nuestros hallazgos en el estudio inferimos que hay una verdad en el estudio, y si hay una verdad en el estudio, nosotros queremos extrapolar eso hacia el exterior, hacia el universo poblacional, y decimos que entonces hay una verdad en el universo, o que el estudio tiene validez externa. Ahora, en cualquiera de estos pasos, si hay un error, finalmente nosotros en los hallazgos de nuestro estudio no vamos a poder inferir que esa sea la verdad en el estudio, y si esa verdad en el estudio no podremos inferir que hay una verdad en el universo, entonces nuestros datos no van a poder ser extrapolados a otra población. La pregunta de investigación en su forma clásica tiene 4 componentes. Describe la población, cuál es la intervención, cuál es el comparador y cuál es el outcome. En los estudios experimentales, la I es la intervención. En los estudios observacionales, la I es una E y sería la exposición. La respuesta a una pregunta de investigación en su forma pura debería ser sí, no o un número. Y vamos a ver un ejemplo. Nosotros acá tenemos la población, pueden ser los pacientes,
pueden ser valores de los pacientes. La intervención, entonces, es que nosotros estamos tratando de cambiar en un grupo versus en otro. En los estudios donde yo no hago algo activamente, a eso le llamamos exposición. La C es la comparación. ¿Contra qué estoy cambiando la intervención? Y el outcome es el resultado, la variable principal de resultado. ¿Qué espero lograr, medir, mejorar, afectar? Y agregamos este componente que es el tiempo. ¿En qué momento o cuándo voy a medir ese resultado? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de una pregunta de investigación sería: en pacientes con artritis reumatoidea, el tratamiento con baricitinib comparado con inhibidores del TNF reduce la actividad de la enfermedad luego de 24 semanas de tratamiento. Entonces, la población serían pacientes con artritis reumatoidea, la intervención es el baricitinib, el comparador son los inhibidores del TNF, el outcome es la actividad de enfermedad medida, por ejemplo, con este instrumento, y el tiempo al cual yo voy a medir ese outcome es a las 24 semanas. Hay distintos tipos de preguntas, no todas son exactamente iguales, porque eso depende de la pregunta, se asocia con la intención y el diseño del estudio. Cuando uno quiere decir que tal variable es o tiene determinada característica solamente, le doy un atributo al objeto A, entonces ese tipo de pregunta es descriptiva. Por ejemplo, la prevalencia de tal enfermedad durante el año 2021 fue tanto. Nada más. Ahora, cuando yo quiero ver si una variable se asocia a otra variable, entonces eso tiene una hipótesis correlacional. Yo intento ver si una cosa se asocia con la otra. Por ejemplo, si fumar se asocia al cáncer de pulmón, si fumar se asocia a la enfermedad cardiovascular. Y yo tengo una hipótesis, y cuando yo quiero ver si algo se asocia, entonces lo que tengo es un estudio observacional. Ahora, cuando yo quiero estar seguro que A provoca B, probablemente yo lo que quiero es tener una hipótesis explicativa y necesito hacer un estudio experimental para definirlo. Para esto vamos a repasar algunos conceptos de diseños de estudios de investigación. Nosotros tenemos estudios descriptivos que solo quieren describir fenómenos, explorar distribuciones o características de la población y no tienen hipótesis. Uno no piensa cómo va a ser eso de antemano, simplemente quiere describir lo que ve. Los otros estudios se llaman analíticos, es decir, tienen una hipótesis. Intentan buscar asociaciones entre fenómenos o intentan buscar relaciones de causa y efecto. Los que solo buscan asociaciones son estudios observacionales y los diseños clásicos son los estudios de corte transversal o estudios transversales, los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes. Mientras que los estudios experimentales típicamente son los ensayos clínicos y los estudios de antes y después. Esto lo vamos a ver en más detalle más adelante. Entonces, las preguntas descriptivas tampoco encajan con el formato PICO que vimos antes. No tienen una hipótesis y en general se responden estimando un parámetro poblacional. Por ejemplo, la media y su intervalo de confianza. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad pulmonar en adultos mayores de 18 años? Bueno, ahí tenemos la
P del pico está por la población, pero acá no hay una exposición y un comparador. Solamente pasaríamos de ahí al outcome, que sería la enfermedad pulmonar. Entonces nosotros solo queremos conocer la prevalencia de esa enfermedad en esa población. Y una respuesta a esa pregunta es: la prevalencia de enfermedad pulmonar es de 6%, con una medida de dispersión, idealmente en este caso un intervalo de confianza de esa proporción. Otra pregunta: ¿cuál es la mortalidad a 10 años en adultos mayores de 18 años diagnosticados con lupus? En este caso, tampoco tenemos un comparador. Entonces, la respuesta a eso es un número también. La mortalidad es 10%. Si uno quiere refinar la pregunta, por ejemplo, puede poner: ¿cuál es la mortalidad a 10 años en adultos mayores de 18 años diagnosticados con lupus de tal tipo y tratados con tal medicación? En ese caso, también la respuesta es un número, pero más específica a esa población que está más reducida. En ninguno de estos ejemplos hay una intervención o un comparador. En estos ejemplos, que son estudios analíticos, sí tenemos un comparador y una intervención o una exposición. En adultos mayores de 18 años diagnosticados con artritis reumatoidea, está asociada a la enfermedad pulmonar intersticial con mayor mortalidad luego de 10 años de seguimiento. Entonces, acá lo que tenemos es la población, que son adultos mayores con AR, la exposición, que es tener enfermedad pulmonar intersticial, el comparador, que es no tenerla, y el outcome es la muerte, y el tiempo es luego de 10 años. Y la respuesta es si se asoció o no la variable de intervención o exposición con el evento, ¿no? El diseño para contestar esta pregunta es un diseño de tipo cohorte, o sea, uno necesita seguir a los pacientes durante 10 años de tiempo. En el ejemplo siguiente, si en adultos mayores de 18 años diagnosticados con AR está asociada la enfermedad pulmonar intersticial con elevación de biomarcadores como la interleuquina 6 luego de 5 años del diagnóstico. Entonces, la respuesta es si la enfermedad pulmonar intersticial se asoció con la elevación de tal biomarcador. Pero esto, yo me fijo si la persona tiene enfermedad intersticial, que sería la exposición, y el outcome sería si tuvo elevación de los biomarcadores. Pero todo eso lo puedo hacer como en el mismo momento, como si fuese en la misma visita, en la misma consulta. Viene la persona, le pregunto si tiene AR, entonces veo si está en la población, averiguo si tiene enfermedad pulmonar intersticial, le saco sangre, mido los biomarcadores, y listo, ya terminé el estudio. Cuando todo lo puedo hacer una sola vez, ese tipo de diseño es el diseño transversal, o sea, en inglés cross-sectional, estudio de corte transversal, que es decir, se hace un corte en un momento determinado, es como una foto, no confundirse la palabra corte transversal con cohorte con H intermedia, que es un estudio que tiene seguimiento. Bien, una vez que tenemos la pregunta de investigación clara, lo siguiente es maltratar a la pregunta, casi diría torturarla, a ver si resiste el análisis y tenemos una buena pregunta de investigación. Entonces, nosotros lo que queremos es saber si la pregunta es factible de ser contestada, si es interesante, si el recurso o hacia donde apunta la pregunta es novedoso, si es ético contestar esa pregunta de la forma que está planteado, y si es relevante. Algunos autores agregan también si es biológicamente plausible lo que se está planteando, ¿no? Como una sexta cosa. Entonces, vamos a ver qué quiere decir que sea factible. Que sea factible quiere decir que yo puedo llevar adelante el proyecto. Fundamentalmente se relaciona con los recursos, el tiempo y la complejidad
del estudio. Los recursos se refiere a las personas necesarias en cada etapa, en la planificación, en la recolección de datos, en la redacción de informes, en la presentación, en la escritura del manuscrito. Entonces, si nosotros tenemos la cantidad de gente adecuada, si esa gente tiene la experiencia técnica adecuada, ojo las residencias, y esto lo pongo por la experiencia que he tenido muchas veces el mismo problema, las rotaciones. Primero que no existe el investigador solitario, ¿no? El llanero solitario de la investigación, que hay una sola persona ocupada de un estudio, no debería existir. Entonces, pero a veces se da que hay una persona sola a cargo de un estudio, y esa persona entonces lleva un registro, pero se va a rotar y ese registro después no lo lleva nadie hasta que vuelve y vuelve a llevar el registro. Entonces eso genera unos baches que después es difícil de explicar eso cuando uno quiere escribir eso y publicarlo después. También pensar si eso tiene determinaciones bioquímicas o por imágenes costosas, es decir, si le vamos a poder hacer a todos los pacientes el estudio. Tengamos en cuenta que cuando planteamos un estudio de investigación, en general, todas las cosas del estudio no deben ser, digamos, cargadas al paciente ni al prestador de salud. Entonces hay que estar medio atenti respecto de eso, porque si a todos los pacientes que tienen tal cosa le queremos hacer una tomografía, a veces la tomografía es difícil justificársela al financiador. Entonces nosotros deberíamos tener recursos propios para hacerle la tomografía a esos estudios. Es decir, no sé, un subsidio para pagar esos estudios, un acuerdo, de alguna forma que no fracase después el estudio, porque resulta que el financiador no quiere tomografiar a todos los pacientes que tienen artritis reumatoidea, a ver si tenían o no enfermedad pulmonar intersticial. Excepto que la práctica sea de la práctica clínica, pero siempre que estamos dentro de un estudio de investigación, ojo con eso. La ventana de tiempo es importante, porque si nosotros necesitamos seguir a los pacientes durante un año, perdón, hasta que nosotros escribimos nuestro protocolo, hacemos nuestros arreglos, hablamos con otros servicios que necesitan que participen, preparamos el consentimiento, eso lleva tiempo, por ahí pasaron 3 meses, y ya nos quedan 9, y entrenamos, convocamos a investigadores, residentes del mismo servicio, de otros servicios, y de esa manera ya transcurrieron 5 meses, ahora nos quedan 7, y el estudio estaba planificado para hacerlo en un seguimiento de 12 meses, y ya terminan los residentes de 4º año, y resulta que el estudio no se termina. Entonces, este problema a veces hay que, primero, planificarlo con más tiempo, probablemente con una ventana de 1 año y medio, así tenemos 6 meses de planificación y el año de seguimiento que queríamos, o aumentar la cantidad de centros, es decir, en vez de hacerlo en un solo centro para llegar a juntar la cantidad de pacientes que necesitábamos durante un año, tal vez hacerlo en 2 lugares, asociarse con otra institución para juntar los pacientes más rápido. Si el problema fuese juntar los pacientes, a veces si el problema es de seguimiento de un año y no está ahí, la única es que esté el año. Después pensar también, si tiene muchas visitas y la duración de cada visita es larga, hay muchos instrumentos, si uno quiere ver la calidad de vida, la depresión, además quiere ver si hay disfunción sexual, y además quiere tomar otro cuestionario sobre otra cosa, entonces por ahí son cuestionarios largos, más una visita clínica larga, y el paciente además se saca sangre, y además es un estudio. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, por ahí tiene, no sé, 2 horas en una visita, y el paciente tiene planificada, no sé, 7 visitas al año, y nos damos cuenta que son 100 pacientes que queremos poner en un año, y eso implica entonces tener destinadas, cada paciente necesita 7 visitas de cada hora, o sea, son 14 horas por cada paciente, son 100 pacientes, necesito 1400 horas
Eso quiere decir que yo necesito tener 4 horas diarias destinadas solamente a esto y sin pensar en que esos datos hay que llenar un formulario y además pasar a una base de datos y además pasan otras cosas. Entonces uno tiene que pensar si de repente tenía esas 4 horas por día destinadas a eso, si tiene la gente en ese sentido. Esto es factibilidad, y esto hay que pensarlo cuando uno piensa la pregunta, y tal vez la pregunta rebota porque no podemos pasar a esta etapa de factibilidad. Y está bien, porque peor es empezar el estudio y darse cuenta a mitad de camino que no se puede terminar, y uno desperdició un montón de tiempo y recursos en algo que al final nunca va a ver la luz. Entonces, esta fase es importantísima y es clave. Lo siguiente es si la pregunta es interesante. Y esto es si es interesante para el investigador y para su equipo. Porque la motivación es clave, es decir, si alguien tiene una idea que no pega mucho, no engancha al equipo, entonces después va un poco al fracaso porque todo el mundo está medio asténico para colaborar y hacer el estudio, y sí, la idea estaba buena, pero mucho no copaba, entonces se queda uno solo, lo he visto, se queda uno solo tratando de terminar un estudio que tenía muchas entrevistas planificadas en todos los ingresos del hospital, y todos los ingresos son un montón de ingresos, y además uno tiene que hacer las otras actividades, entonces se va perdiendo la energía de los que colaboraban y se queda una persona solo, y el estudio al final termina teniendo la mitad de entrevistas de lo que estaba planificado. Entonces, como el desarrollo de un proyecto incluye la idea, el diseño, la implementación y el reporte, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, se necesita que al equipo que va a llevar esto adelante le interese el tema. Y por otro lado, el interés lo que resulte interesante, también tiene que resultar interesante para los mentores y para los financiadores, a veces de becas y subsidios. Bien, después vamos a si es novedoso. Otra parte clave junto con factibilidad es si es novedoso. Una pregunta de investigación va a aportar nueva información. Entonces un estudio que repite lo que ya está establecido no merece esfuerzo y no merece gastar recursos en eso. Entonces es muy importante cuando a uno se le ocurre una idea, ver si esa idea, ya esa pregunta no está contestada en la bibliografía. Es decir, tal vez ya alguien hizo eso en otro lado y no hace falta volver a hacer lo mismo, porque volver a hacer lo mismo es gastar recursos en algo que está contestado. Para eso hay que hacer una búsqueda bibliográfica y hay que hacerla lo mejor posible. Sobre esto hay cursos específicos de búsqueda bibliográfica, cursos gratis, cursos en internet, que pueden aprovecharlos como para aprender a hacer una búsqueda y definir ahí si la pregunta está contestada o no está contestada. Si no está contestada, podemos seguir para adelante. Tenemos que también buscar en los repositorios donde están escritos los estudios que se están haciendo, pero todavía no están publicados. Es decir, que ustedes pueden hacer una búsqueda y en esa búsqueda no hay ningún resultado, pero uno puede buscar los estudios que se están haciendo. Entonces en clinicaltrials.com pueden buscar en el estudio en la Argentina, ese registro se llama RENIS, también los estudios que financia el NIH en Estados Unidos tiene un repositorio donde ustedes pueden buscar los estudios que no son clinical trials y están financiados. Entonces, hay algunas situaciones puntuales donde uno podría repetir. Por ejemplo, uno busca la asociación entre una cosa y un evento, y una de las variables aparece un método de medición más preciso, un test nuevo, o un test más fácil de hacer, y entonces ustedes pueden hacer un estudio que antes no lo hubiesen podido hacer, o que lo que estaba hecho tenía
cierto sesgo y pueden solucionarlo repitiendo el estudio con este nuevo test. Otras veces uno puede hacer un estudio mejorando los puntos débiles de estudios anteriores o confirmando hallazgos no esperados en otro estudio. Ahora, repetir un estudio tal cual otro ya lo hizo para contestar una pregunta que no hay razón para pensar que en nuestra población eso cambiaría, es un estudio que uno tendría que pensarlo 2 veces antes de hacerlo. Después, desde el punto de vista ético, nos planteamos, primero, que el estudio que hagamos no tiene que causar daño. El principio de justicia es decir que tenga oportunidades para todos, que todos puedan participar, que no tenga criterios de exclusión que dejen afuera una población que potencialmente se podría beneficiar del estudio, que nosotros lo hacemos siempre con la intención de hacer el bien, y respetamos la autonomía de los pacientes, es decir, el paciente siempre tiene derecho a retirarse del estudio sin dar ninguna explicación, sin recibir ningún tipo de penalización por esto, así que eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, no podemos hacer un seguimiento forzado de los participantes, no podemos obligarlos a hacerse estudios porque si no se echa a perder nuestro proyecto. Eso hay que pensarlo bien de entrada, que eso puede pasar y cómo nosotros vamos a lidiar con esto en el estudio. Y siempre vamos a estar acorde a las normativas nacionales e internacionales de buenas prácticas clínicas en investigación. El primer código sobre esto fue el Código de Nuremberg, después está la Declaración de Helsinki con varias adendums a lo largo de los años, después apareció el informe Belmont, y finalmente el ICH, que es la Conferencia Internacional de Armonización. Todos estos, digamos, son normativas que se pueden consultar sobre cómo hacer las cosas bien en investigación, y el investigador debe conocerlas y debe seguirlas. Es obligatorio, es decir, no es selectivo. Uno debe hacerlo de esta manera. Bien, si la pregunta es relevante, el último punto del FINER, es relevante quiere decir que si nosotros podemos contestar esta pregunta, la respuesta podrá hacer avanzar el conocimiento científico, los resultados podrán cambiar los paradigmas actuales, los resultados podrán cambiar las guías de práctica clínica, o podrán cambiar las políticas sanitarias. Si la respuesta es sí, bueno, quiere decir que la pregunta es relevante. Si la respuesta es no, probablemente la pregunta no es que no es nada relevante, pero no es totalmente relevante. Y sobre la relevancia es que uno puede justificar a veces la financiación y la importancia del estudio, ¿no? Entonces es importante pensar si apuntamos hacia este lado. ¿Un estudio puede tener más de una pregunta? Sí, un estudio puede tener más de una pregunta y uno puede contestar varias preguntas. A veces uno tiene varios objetivos específicos que contestan a preguntas ligeramente diferentes sobre, por ejemplo, cuál es la mortalidad en determinada población expuesta a tal cosa, y cuál es la calidad de vida. Entonces ya son dos preguntas distintas. Y cuál es otra cosa, y uno tiene varias preguntas que contesta en el estudio. Y esto es común en los estudios de corte, donde se evalúan varios factores de riesgo, por ejemplo, para cada outcome, o se miden varios outcomes para un solo factor de riesgo. Algunas sugerencias respecto a cuando uno tiene la pregunta y maduró un poquito el diseño, la idea, la introducción, hizo la revisión bibliográfica, y lo pensó un poco, es tratar de hacer un outline de 1 o 2 páginas, porque esto ayuda a ordenar las ideas. Estas ideas escritas se pueden compartir con colegas. Che, tuve esta idea, este proyecto para hacerlo, a ver qué parece. Y uno va teniendo un poco de feedback. Con esto uno también puede buscar algún tipo de asesoramiento de alguien con más experiencia para resolver algo que no se les ocurre cómo resolverlo. Buscar
representantes de la disciplina específica del estudio. Respecto a la guerra de egos, les diría que en investigación hay que ser solidario, es decir, hacer un estudio sobre, no sé, osteoporosis en adultos mayores, no sé, en el servicio de clínica, y no querer compartir en absoluto nada con los del servicio de endocrinología que hacen metabolismo óseo, porque hay algún tipo de enemistad ahí. No es que el estudio no se pueda hacer, pero lo ideal es tratar de asociarse y sacar lo mejor. Así que mi consejo es tratar como de dejar un poco algunas cuestiones de ego de lado y tratar de colaborar, porque tal vez el experto tiene más información y entonces ya se da cuenta que lo que quieren hacer ya está hecho y tiene hasta el paper que te lo dice, y vos en la búsqueda bibliográfica no lo viste, no buscaste bien, y el experto te puede ayudar a evitarte hacer un estudio que ya está hecho. Entonces, no necesariamente quiere decir que tienen que ser parte del estudio porque la autoría es otra cosa, pero sí pueden consultarlos. Después podrán aclararle que te colabore con una cosa no quiere decir que va a ser parte del estudio y va a figurar en el paper, porque para eso se requiere pensar la idea, escribir el proyecto, recolectar los datos, escribir el manuscrito, analizar los datos, y si uno no hace un poco de todas esas etapas, no es autor del estudio. Eso es un tema lava y paper escrito sobre eso, llegado el caso se los podré compartir. Y el plan de trabajo va a surgir de un proceso iterativo. Entonces, a medida que ustedes reciban feedback sobre su idea, van a poder ir modificando la pregunta y el proyecto y hacer que el estudio funcione mejor, sea más sólido, se equivoque menos y llegue a mejor puerto. Y hacer pruebas piloto es algo interesante porque permite que la idea en el papel, ver si la longitud de los instrumentos y la disponibilidad de pacientes es la que pensaban, si los participantes resulta que aceptan participar, porque ustedes dicen, bueno, se internan como 100 pacientes donde podemos hacer el estudio por año, así que en un año lo podemos terminar, pero después agarran 2 o 3 de esos pacientes y se dan cuenta que, qué sé yo, no están muy copados en participar en el estudio y que cada 3 participa uno, entonces ya de los 100 quedan 33, y si quedan 33, entonces no estamos seguros si lo vamos a terminar. Ya ahí, por ahí necesitamos juntarnos con 3 centros que tengan 100 por año, a ver si entre 3 llegamos a los 100. Y esto es simplemente planearlo en papel, hacer un piloto con 2 o 3 participantes antes de largarse del todo al estudio. Bien, tengo una base de datos. ¿Podremos hacer algo? Si la base de datos fue recolectada sin tener una pregunta clara, es un problema, y normalmente estos estudios son unos estudios que tienen una lógica rara que no se entiende. Mucho trabajo de congreso vienen de acá y sirven para alguna cosa de prevalencia, pero a veces no se le puede sacar el jugo que se le podría haber sacado si uno pensaba las cosas de antemano. A ver, cosas a favor. Tengo una base de datos. Eso es un registro sistemático. Es decir, yo estoy juntando todas las características de pacientes que tienen un problema determinado. Por ejemplo, como existe el registro de fracturas de cadera, que hay un registro nacional de fracturas de cadera donde se buscan sistemáticamente ciertas características demográficas, cierta mecánica del tipo de cirugía, etc. Entonces, tenemos mucha información, o es una lista de los pacientes que operó el cirujano, el traumatólogo, pero que esa lista no tiene las características demográficas y no sabemos mucho del paciente antes ni del paciente después. Entonces, a veces yo tengo una base de datos, pero no es un registro sistemático. El otro problema es quién lo completa, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, un registro sistemático, teóricamente sistemático, de pacientes que tienen ACV, que eso lo llenaba el residente de segundo año. Entonces cuando el residente estaba, lo llenaba, pero en el fin de semana no estaba, no lo llenaba, cuando se iba a rotar no lo llenaba nadie, y entonces el registro tenía cosas
los datos que tenía estaban bien, pero ese universo de pacientes no representaba a todos los pacientes. Entonces, yo no estoy seguro que le vaya igual a los pacientes que vienen el fin de semana y que el hospital, como todos sabemos, que el fin de semana funciona de otra manera, como un poco menos enérgicamente que un día de semana, y en el ACV eso es medio clave, los tiempos a los que se realizan los tratamientos. Entonces, no incluir ciertos pacientes puede introducir un sesgo importante, y el total de pacientes no es el total de los que consultaron. Entonces, realmente, si uno va a hacer un registro, tiene que pensar quién va a completar el registro, que siempre se complete el registro, supervisar el registro, hacer un backup del registro. He visto registros que se borraron. No, lo tenía acá, lo puse en el pendrive, perdí el pendrive. Bueno, hoy hay como recursos como en la nube para no perder las cosas. Y después, una vez que uno tiene un registro, una base, uno puede hacerle una pregunta al registro. Y ahí lo que hay que ver es si lo que uno quiere preguntar, lo que a uno le interesa, se puede contestar con los datos que están en la base. No siempre pasa eso. A veces hay que ver la calidad de los registros, si hay muchos errores, muchos datos faltantes, muchas cosas que no se completaron. Es un problema eso, porque cuando uno hace un análisis, cada paciente que le falta un dato en los análisis multivariados se sacan del análisis. Entonces uno no tiene el sexo, el otro no tiene la edad, el otro no tiene si era hipertenso o no. Entonces, al final, uno quiere analizar eso y tiene que hacer una imputación, que es inventar los datos para que funcione el programa. Y ya si uno inventa los datos tratando de hacer estimaciones, bueno, ya pierde veracidad, y acá estamos tratando no de hacer las cosas más o menos, sino de hacerlas bien. Bien. La presentación de resultados de una investigación, uno siempre piensa que va a comunicarlas, que lo va a publicar y que otro lo va a leer y que uno quiere difundir con eso. Entonces, investigar y publicar son actividades estrechamente relacionadas. Y hay una anécdota importante que me llamó la atención cuando la leí, por eso la quise poner. No sé si muchos recuerdan las experiencias de Ignaz Semmelweis. Fue un investigador, él era médico responsable de varios pabellones, digamos, de clínica de obstetricia en un lugar, y él pensó, había muchas infecciones puerperales. Entonces él llegó a la conclusión de que eran los practicantes que iban a hacer disecciones anatómicas y después iban a hacer partos, llevaban ahí un germen, y que por culpa de eso en sus manos las mujeres tenían las infecciones en los partos. En esa época no había guantes de lata, estamos hablando en 1800 y pico. Entonces él dijo, lavándose las manos con una solución como de lavandina, podía solucionar el tema. Entonces hizo la prueba, en un pabellón se lavaban las manos así, en el otro que seguían como estaban, y de eso disminuyó las infecciones del 12% al 3%. Sus discípulos publicaron en parte sus resultados. Él como que no lo publicó personalmente a su nombre, hicieron algunas presentaciones, pero estaban los manuscritos escritos muy poco claros. Los artículos estaban plagados de repeticiones, era difícil de entender, y esto, o sea, que fue importantísimo, terminaron no dándole la suficiente importancia, y tuvieron que pasar 30 años hasta que Pasteur publicó la teoría de los gérmenes, para que lo que ya Semmelweis había dicho ahora se entendiera del todo y se tuviese en cuenta. Entonces, comunicar es algo importante, comunicar las cosas bien. Y en ese sentido es que quiero puntualizar ahora algunas cosas a continuación. El título es la etiqueta que nos dice qué es, de qué se va a tratar la investigación. El título vende el estudio,
el título debe ser informativo, preciso, atractivo, conciso, claro y específico. Le estamos pidiendo un montón, y es importante porque realmente si el título no engancha o no se entiende, nadie lo lee, y si nadie lo lee, no se difunde la investigación, porque uno, en el repositorio de PubMed, que hay millones de artículos, para que lean el artículo de uno no alcanza con que esté publicado y que esté en PubMed, sino que la gente tiene que poder leerlo y entenderlo. Entonces, es importante tratar de hacer todo lo posible para que el fruto de nuestro trabajo sea leído después. Y acá hablo del título, y hablo de cuando publiquemos, y hablo, en realidad, el título que le pongamos a nuestro protocolo, ¿no? Hay algunas diferencias, porque el título del protocolo suele ser como más largo, y explicando muy bien lo que se va a hacer, que no quiere decir que el título del paper vaya a ser ese finalmente después. Entonces yo después les voy a aclarar un poco algunas diferencias. Entonces el título es una etiqueta porque indica lo que es y lo que contiene. Es bueno incluir en el título algunos términos del diccionario de PubMed, que se usarán también como palabras clave, para que sea más fácil que la gente que busque con esas palabras clave lo encuentre por el título y por las palabras clave. Los títulos para los manuscritos, para los papers, idealmente 12 palabras, no más de 18, 100 caracteres, 150 con toda la furia. Por ejemplo, un título no muy largo que se entiende es lorazepam intermitente o propofol para la interrupción diaria de la sedación consciente en pacientes bajo ventilación mecánica. Entonces uno entiende, ok, se entiende lo que se hizo. Le dieron propofol o lorazepam para tal cosa en pacientes en este contexto. O factores asociados a la mortalidad de pacientes con cáncer de colon tratados con cirugía y quimioterapia. Uno dice, acá vieron qué cosas hicieron que los pacientes les vaya peor. ¿Qué pacientes? Los pacientes con cáncer de colon tratados con... Ok, uno dice, ya me imagino que voy a encontrar adentro. En las recomendaciones sobre las guías de reporte sugieren incluir el diseño del estudio en el título. Si es un estudio transversal, si es un ensayo clínico, eso ponerlo en el título. Entonces, los que siguen esas guías de reporte en general ponen el diseño en el título. No es obligatorio, y hay que ver en qué revista uno lo publica, si tiene esa tendencia o no, pero en el protocolo de una lo pondría. Evitar poner palabras no informativas como informe preliminar, observaciones sobre tal cosa, estudio de tal cosa. Evitar las siglas en el título, excepto las que conozca todo el mundo. Y ustedes van a ver muchos títulos con 2 puntos. Hay 2 maneras de ver estos y cómo manejarlos. Una es el que tiene parte emotiva, parte científica. Por ejemplo, sigamos mirando para otro lado. Resultados de la encuesta nacional de factores de riesgo sobre tal cosa. Entonces tiene como una parte emotiva más ganchera, más atractiva, y después explica más o menos qué es. O los que tienen el título y el diseño del otro lado de los 2 puntos. O sea, comparación entre la infusión intermitente o continua de tal droga para tal cosa, un ensayo aleatorizado. Entonces uno entiende qué es lo que se hizo y el diseño del estudio. Los tipos de títulos pueden ser expositivos, como en una tesis, o como en un protocolo, donde uno explica estudio comparativo entre la infusión intermitente o continua de la droga A para determinar la recuperación en pacientes mayores de 18 años sometidos a ventilación mecánica luego de una neumonía por coronavirus. Un ensayo aleatorizado. Bien largo, pero que uno lee eso y entiende claramente qué es lo que va a venir después. Después, en los títulos, cuando ustedes leen los papers, los títulos de las cosas publicadas, ya ahí uno puede maniobrar de otra manera. Entonces puede haber títulos interrogativos,
como, ¿está bien colonoscopía cada 10 años? Y uno ahí es como que dice, ah, che, se ve que no está del todo bien. Ahora vamos a leer un poco. Los títulos destacando una controversia como apendicectomía quirúrgica o antibióticos. Entonces, uno destaca la controversia sobre, no sé, la solución a un tema o la conclusión. El título es la principal conclusión del estudio. Por ejemplo, el bloqueo de tal cosa disminuye los días de internación luego de una cirugía de reemplazo de cadera. Ese es el título. Punto. Bien, una vez que tenemos nuestro excelente título, vamos a justificar en la introducción la pregunta de investigación. ¿Por qué es importante? La introducción atrae al lector, les dice qué esperar y demuestra a los evaluadores si están leyendo el trabajo de un profesional. Esto lo mismo va para una introducción de un protocolo que ustedes envían a un comité de ética, la introducción que va a leer un jurado de una tesis o los editores de un paper que mandaron a publicar. Aplica para todo lo mismo. La introducción tiene 4 elementos principales: los antecedentes de la pregunta de investigación, la investigación previa en el área, los problemas con esas investigaciones y qué se va a hacer para solucionar estos problemas. Entonces esta es la estructura clásica. Uno puede variar después según la pregunta un poco esto, pero esto es lo clásico, vamos a repasarlo bien. La estructura típica es la estructura en embudo, ¿no? Uno va como al problema grande del que quiere hablar, y que de lo que quiere hablar es una cosa muy importante, después va al tema específico, y finalmente al problema puntual. Entonces, por ejemplo, la cirugía ortopédica de cadera es la más frecuente, con 40 millones de intervenciones anuales en todo el mundo. Entonces hablamos general. Ahora, la recuperación de la cirugía es clave para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ya vamos como al punto de la cirugía. De lo que voy a hablar es de la recuperación. Quiere decir que no voy a hablar de la técnica quirúrgica, que voy a hablar de algo que se relaciona con la recuperación. Entonces será, a ver, ¿qué es? ¿De qué quiero hablar? ¿De kinesiología? Ah, no. Que el bloqueo de los plexos nerviosos ha mostrado beneficios en la recuperación en los últimos años, pero su técnica requiere de un entrenamiento especial. Ah, entonces yo, claro, le calmo el dolor, entonces el paciente se recupera más rápido, pero esa técnica es medio complicada, entonces no es tan fácil de hacer. Entonces hay una nueva técnica ahora que permitiría disminuir, que al hacerla yo entonces puedo disminuir el uso de analgésicos y los costos y acortar los días de internación. Voy como cada vez a algo más concreto. Siempre en general, respecto al primer componente, empezar con un tópico general, que puede ser sobre la enfermedad, un factor de riesgo, una terapia, una técnica, pero no todo. No hacer un papiro largo de contar de la enfermedad todos los factores de riesgo, los tipos de terapia que hay, los tipos de cirugía que hay, los tipos, todos los bloqueos que hay, sino como agarrar una cosa concreta, ir de lo general, pero de una cosa concreta. Después, si uno, vamos a ver 2 ejemplos. Por ejemplo, si uno pone demasiados detalles, como la espectroscopía de pelvis por resonancia magnética puede tener la capacidad de identificar a pacientes que respondieron a cisplatino entre mujeres latinoamericanas con cáncer cérvico-uterino debido a la infección por herpes virus. Como que se hace medio largo, es una oración bastante larga, no tiene punto. Entonces, si uno el concepto lo pone enfocado, podría decir: la espectroscopía por resonancia magnética puede identificar a los pacientes que respondieron mejor a la terapia. Más corto, directo.
Entonces eso permite que el lector se pueda enfocar, ¿no? Quitar ciertos detalles ayuda al lector a enfocarse. No escribir información trivial o muy conocida. Por ejemplo, los catéteres de la arteria pulmonar son habitualmente utilizados en pacientes críticos. El que está leyendo un paper sobre esto ya sabe lo que es un catéter pulmonar, no hace falta ponerlo. Uno puede arrancar poniendo una información por ahí un poco más novedosa o más informativa. Desde su desarrollo, en 1975, cerca de 200 millones de catéteres pulmonares han sido usados en los Estados Unidos. No usar lenguaje arcano o secreto, en clave que solo lo entienden los super recontra mega especialistas, como el riesgo de cirrosis entre portadores heterocigotas del gen CIS282 GIS63 para el gen de HFE asociado con hemocromatosis no es seguro, salvo que uno escriba para una revista muy particular, no escribir las cosas así. Mejor es, la hemocromatosis es un trastorno hereditario que se manifiesta como diabetes, coloración bronceada de la piel y enfermedad hepática. Los dos defectos genéticos más comunes incluyen mutaciones en estos genes de la HF. Tratar como que el lector no se siente como tan que está fuera de tema. Bien, las investigaciones previas van fluyendo como lógicamente desde los antecedentes del problema a medida que uno se mueve de lo general a lo específico. No se espera una revisión completa de la literatura y un resumen será suficiente. No pasarse de la raya, ¿no? En el modo pedante de yo me leí todos los estudios, me las sé todas, entonces existen 6 estudios previos en el área. Smith, en su estudio de 341 pacientes en Gran Bretaña, encontró que la tal cosa y la tal otra. Cajal y Ramón estudiaron 56 pacientes en las islas de Mallorca, detectando una asociación entre esto y lo otro. Schumacher en Alemania siguió una corte durante 7 años y encontró una diferencia, sino ir a algo por ahí más sintético, la conclusión de todos esos estudios. Los estudios previos en esta área han tenido resultados contradictorios, algunos sugiriendo una cosa, mientras que otros encontraron la tal otra. Y siempre, digamos, volviendo al Finner que hablamos antes, es importante hacer la búsqueda cuando se plantea el proyecto para no llevarse la sorpresa que otro ya realizó el estudio. Es buena idea citar las fuentes seminales originales del tema, citar por el nombre al primer autor. En general, para una introducción, sobre todo para el medio, 10 citas son suficientes, y para toda una introducción, 12, 13 citas, en general sería suficiente. La siguiente parte, entonces, vamos a las controversias. En los otros estudios, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que explicar qué es lo que no consideramos que salió bien en los otros estudios, que pensamos que va a salir bien en el nuestro. Entonces, ¿qué pasó? ¿El seguimiento no fue suficiente? ¿Se usó un diseño equivocado que introduce algunos sesgos? Los criterios de inclusión fueron muy estrictos, entonces el estudio es poco extrapolable a la población un poco más general, tienen poca validez externa. Los criterios de selección fueron demasiado amplios, los pacientes están demasiado mezclados. Se sospecha que hay un sesgo de información porque determinada variable se midió con un instrumento poco preciso. El análisis no fue correcto, tal vez no se hicieron ajustes por potenciales confundidores. Entonces, explicar de esta manera. Ningún estudio anterior ha usado el nuevo test supersensible para medir los títulos de porcelana en sangre. Es como poco informativo. Un poco más explicativo sería, debido a que los investigadores previos no tenían disponible el test supersensible de ELISA recientemente desarrollado, sus estudios no pudieron detectar una asociación entre los títulos de porcelana sérica y la fibromialgia. De esa manera, me parece que uno sale mejor en esta parte, ¿no? De qué es lo que le pasó a los otros estudios y cómo lo narramos nosotros.
Respecto a este punto, hay que ser cuidadoso en no criticar innecesariamente y no escribirlo de mala forma. Cosas como los investigadores fallaron en tal cosa, o investigaciones previas cometieron un error, o las investigaciones previas utilizaron técnicas incorrectas. Mejor ser suave. Las investigaciones previas no tuvieron en cuenta los posibles efectos de haber tenido tal cosa. No criticar un estudio a menos que su trabajo represente una mejora, ¿no? O sea, claramente, si uno va a criticar el estudio que uno está presentando después, tiene que ser una cosa impecable y tiene que ser mucho mejor, si no, no entran en eso. No poner cosas sin sentido, como ya existen 20 estudios randomizados sobre el efecto de trombolisis, pero ningún estudio previo fue realizado en tal ciudad. Sobre eso hablamos, sobre repetir estudios previos. No lo hace original al estudio que no se ha hecho en el país o en la ciudad donde uno vive. Más relevante sería, los estudios previos sobre infarto de miocardio no determinaron la accesibilidad de la terapia en países en desarrollo. En estudios previos del mismo grupo de investigación, dejar una cita explícita sobre este recorrido previo. Nosotros, previamente, reportamos la sobrevida a los 30 días de este tipo de participantes. Bien, vamos a la parte final para concluir la introducción, contarle al lector las principales mejoras en investigaciones previas, destacar características e innovaciones del diseño o los métodos de medición. Como por ejemplo, para abordar estos problemas, nosotros documentamos el sangrado varicial utilizando el nuevo método no invasivo de gammagrafía in situ. Los pacientes que estaban sangrando con más de 20 mililitros o más fueron aleatorizados a escleroterapia con superpegamento o aceite de pescado. Los pacientes estuvieron en seguimiento para evaluar el resangrado durante la hospitalización y la mortalidad a los 6 meses. Y otra manera es presentar los objetivos en el último párrafo de la introducción. Deben estar en sintonía con la pregunta y guardar coherencia con el resto de la parte del artículo. Entonces uno podría decir, por lo tanto, el objetivo de este estudio es comparar el superpegamento o el aceite de pescado en pacientes que tienen sangrado varicial, y uno pone ahí el objetivo. En general, sobre la escritura científica, el narrador en general va en la primera persona del plural, ¿no? Analizaremos el efecto, en general en voz activa, frases sencillas, sujeto, verbo y el complemento, frases de 15 a 25 palabras, no más de eso, evitar la voz pasiva, como salvo en los métodos, en alguna parte del análisis estadístico, se realizó la inyección de... ¿Quién la realizó? Como que hay que hacerse cargo de que los investigadores hicieron, como que se realizó, es como que, bueno, no sé quién hizo esto, ¿no? Smith definió 4 elementos claves para el diagnóstico, o nosotros determinamos, como se realizaron en estudios previos, ¿quién lo realizó? El texto tiene que tener una idea principal y otras ideas de apoyo, evitar las repeticiones, ¿no? Mantenerlo quizzes, keep it simple, mantenerlo sencillo, utilizar bien los conectores. Si uno dice inicialmente, o en primer lugar, entonces después hay un segundo lugar y hay un último lugar donde uno pone finalmente. Entonces el inicio y el fin tienen que estar claros. Si uno tiene 2 ideas que está presentando, a veces uno pone por un lado y después tiene que poner por otro lado. Un nuevo punto sobre una idea ya tratada, entonces en referencia a la idea previamente comentada, pensamos que tal cosa. Cuando uno va a presentar cosas opuestas, entonces después dice por el contrario, o sin embargo. Cuando uno dice sin embargo es que va a decir lo contrario de lo que dijo antes. O que tiene igual que cuando uno pone pero. Cuando uno pone pero es que lo que dijo antes, entonces ahora va a decir algo que no está de acuerdo con eso. Y finalmente, para resumir, se puede poner la frase como en conclusión, tal cosa.
Bueno, ¿cómo prepararse para trabajar? Creo que es bueno siempre pensar que hay que seguir la regla de 2. Es decir, como dijo Yoda, siempre 2 hay, ni más ni menos, un maestro y un aprendiz. Entonces es bueno compartir con el mentor un documento, o con el resto del equipo también. Una de estas opciones es hacerlo a través de los documentos en Google Docs, o con un Word compartido por Dropbox, o la aplicación que quieran, de manera de que a medida que se va escribiendo el proyecto, la idea, el otro pueda ir supervisando esto. Otra cosa importante es cómo poner las citas en la introducción. Durante la redacción de la introducción es común hacer modificaciones, borrar, agregar párrafos. Entonces, o uno escribe y después no sabe de dónde sacó las cosas, y pierde tiempo. Entonces yo les diría que a medida que van escribiendo ya vayan citando. Lo ideal es un programa que maneje las citas. Hay varios que son libres, como el Zotero o el Mendeley, y en los documentos de Google hay una cosa que se llama Paperpile. Yo lo uso muchísimo, a mí me gusta mucho. El Paperpile es un complemento que se instala. Ustedes abren un documento de Google, van a extensiones, van a complementos, descargar complementos, ahí buscan Paperpile, lo instalan, y después el Paperpile les va a aparecer. Cuando les aparece, lo tocan y se abre como una ventanita ahí al costado. Entonces uno puede en la ventana de búsqueda poner el título, o poner el número de PMID o el número de DOI, y ahí busca el artículo, se paran con el cursor en el texto, buscan el PMID, es este número que está acá, el DOI, este número que está acá, cuando ustedes buscan en PubMed, por ejemplo. Entonces ponen el número encuentra el artículo, se paran con el cursor donde va a ir la cita, le dan citar, y ahí se pone la cita en su lugar. Originalmente la cita la pone con el formato este que se llama Chicago, que pone el autor y el año, pero después eso ustedes lo pueden formatear a la manera que quieran. El primer autor, o los primeros 3 autores, o los primeros 6 autores, hay como 1000 maneras de poner esa cita según el formato de la revista. Bueno, muchísimas gracias, y espero que esto les sirva para pensar su pregunta y justificarla en una introducción que sea lo más clara posible. Bueno, gracias a todos.